Bienvenidos una vez más, hermano, al estudio. Es un gozo de verles en la casa del Señor. ¿Listos para aprender, hermanos? Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están visitando por el internet. Que el Señor me los bendiga. Y si es de bendición este mensaje, por favor, comparta con sus enemigos para que ellos aprendan, hermano, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde. 1 Corintios capítulo 5, hermano, nosotros estamos viendo este tema de confrontando la inmoralidad en la iglesia. Eso fue todo el tema que nosotros hemos puesto al capítulo 5. Y si usted agarra su Biblia ahí, usted va a ver como tema, le dice ahí un caso de inmoralidad juzgado, ¿ya? Y nosotros no verdaderamente, hermanos, hacemos una agenda, hermanos, respecto a qué es lo que debemos de predicar. Nada de esas cosas, hermanos, en los estudios bíblicos. Simplemente, hermanos, cuando llegamos a un capítulo, lo tenemos que enseñar, sea para nuestra edificación, pero también para nuestra confrontación, hermanos, si verdaderamente nosotros no estamos cumpliendo frente a la palabra del Señor. Y hemos empezado este estudio nosotros, hermanos, hace unas semanas atrás, y el capítulo 5, no sé si usted, si ha estado aquí, si no ha estado aquí, nosotros le hemos dividido este capítulo 5 de 13 versículos, pero lo he dividido en 3 partes. No sé si usted se recuerda, esas 3 partes están ahí, ya, con los inteligentes, hermanos, que no les gusta escribir, no importa, tómenle foto, como sea, hermanos, pero hay 3 cosas que yo quisiera hablar en este capítulo 5. Y hemos empezado hablando la primera parte. Muéstralo, hermana, ahí en los 3 puntos que vamos a estar viendo en este capítulo 5. El número 1 es desenmascarando el pecado, ¿ya? Y el propósito de esto no es tratar de derribar o destruir la vida de esa persona que está andando mal, sino el propósito de cada una de estas cosas es edificar la vida de este hermano y ayudarle y mostrarle, hermanos, los propósitos de Dios, de lo que su palabra lo dice, para que esa persona también pueda ser edificada en las cosas del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso vamos a aprender de repente hoy día o de repente en la próxima clase. Número 2, la pureza en la iglesia, hermanos, es otro de los puntos que habla aquí. En este capítulo 5, pureza en la iglesia, cómo una iglesia puede mantenerse pura ante un mundo, hermanos, impuro. Y número 3, está viendo usted ahí acerca de la separación cristiana, cómo un creyente se diferencia, hermano, o cómo un creyente debe diferenciarse con las demás personas. Ya no eres el mismo, ya eres comprado con precio de sangre, hermano. Cristo pagó el precio de tu vida, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros debemos de vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a su palabra, una vida de obediencia, hermanos, a la palabra del Señor. Entonces, temas muy importantes que Pablo nos quiere enseñar a través de esta carta de los Corintios en el capítulo 5. Entonces, empezamos nosotros en el punto 1, ¿ya? Punto 1 es desenmascarando el pecado, hermanos, ¿ya? Desenmascarando el pecado. Y nosotros comenzamos hablando respecto a este tema que es muy vital, ya es muy importante, hermanos, ya, en cómo nosotros debemos de desenmascarar el pecado. Como les dije al principio, ya, este tema que nosotros estamos aprendiendo, hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo, no es un tema, pudiéramos decir, esto es para ti. Bueno, es para ti, es para todos, ¿ya? Pero no estamos hablando de personas en particular aquí, hermano, ¿ok? No vaya a pensar, no, el pastor a mí nomás me dio, hermanos, ese día. No, hermano. Ustedes saben que el problema que estaba ocurriendo fue en la iglesia de Corinto. Entonces, no solamente Pablo ya se fijó en las personas que estaban pasando por ese problema, pero también Pablo se fijó en toda la iglesia, y a la iglesia entera le estaba diciendo, hermano, ustedes necesitan saber cómo poder mantener esto, ya, al margen de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, este mensaje no es para alguien en particular, es para todos ustedes, hermano, aún hasta para mí, ya, cosas que nosotros debemos de rescatar en este pasaje, hermanos, ya, desenmascarando el pecado. Y ya habíamos mencionado que la actitud que estos hermanos de Corintio, hermanos, tenían no había sido la correcta, ¿ok? Estos hermanos de Corintio pudiéramos decir que eran personas muy particulares, ya muy peculiares. ¿Por qué les digo que eran particulares y diferentes
a otras iglesias, hermano, les había mencionado esto, es que estos hermanos eran muy, podemos decir, muy meticulosos en asuntos de otras personas, pero no eran de la misma manera, hermanos, no se enfocaban en sus propias deficiencias, ¿ya? Los hermanos de Corintios siempre eran personas que tiraban la piedrita y escondían la mano, ¿ya? Acusaban, criticaban, por ejemplo, para no ir muy lejos, hermano, al apóstol Pablo, hermano, pudiéramos decir que en ninguna otra iglesia Pablo fue criticado, ¿ya? En ninguna otra iglesia Pablo, hermano, fue verdaderamente, hermanos, puesto en prueba que la iglesia de Corinto, hermano, ¿ya? Pero Pablo tenía mucho amor a estos hermanos de Corintios, pero tenían problemas carnales, hermanos, dentro de esta iglesia. Como en muchas iglesias, eso no es así, ¿no? Entonces nos damos cuenta con la iglesia de Corintios que muchas veces las iglesias no son perfectas, hermano. Que pudiera parecer que de afuera una iglesia es perfecta, pero, hermano, si nos ponemos a pensar bien, la iglesia está compuesta por personas, pues, ¿ya? Por personas que necesitan ser transformadas por el poder del Señor, ¿o no es así? A ver, ¿cuántos perfectos tenemos en esta tarde? ¿No han venido? Sí. Verdaderamente a veces pensamos, ¿no?, de que se requiere perfección, hermano, en la vida diaria. Se requiere perfección en la vida cristiana. No, Dios no requiere perfección. Esa es la meta que nosotros necesitamos llegar, hermano, pero Dios requiere dirección. Para llegar ahí, ¿qué dirección están dando a tu vida? ¿Cómo estás, como dice Pablo a Timoteo, para que si yo llego a tardar, sepas cómo debes de conducirte tú en la casa del Señor? La pregunta que quiero hacer a cada uno de ustedes, que la misma pregunta que le hizo a Pablo, a Timoteo, Pablo, ¿sabes cómo conducirte en la casa del Señor? Muchas veces no. Muchas veces, en vez de conducirnos espiritualmente en la iglesia, nos queremos conducir carnalmente. Y así como somos o éramos en el mundo, queremos también igual ser en la iglesia. ¿O no es así? Traemos todas nuestras deficiencias, hermano, a la casa del Señor. Y muchas veces cuando no morimos, hermanos, diariamente a nuestra carne, la iglesia sufre, hermano. ¿Ya? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Afecta a la iglesia, hermanos, en una manera negativa. Y es por eso que Pablo dice, hermano, ustedes deben de dejar eso. ¿Ya? Hermano, como les digo, a ellos no les importó, hermanos, quién era Pablo. No les importó, hermanos, quién es el que estaba al frente. Entonces, hermanos, les gustaba mucho, tenían preferencia. No, a mí me gusta Pablo, no, a mí me gusta Apolo. Hermano, cuando uno pasa así, cuando una iglesia está así, en que me gusta más esto, que me gusta más lo otro, me gusta más este hermano, eso es división. En una iglesia no debe de existir eso. Tiene que haber unidad, ¿o no es así? Tenemos que tener una misma mente, un mismo propósito, un mismo parecer. ¿Ya? Entonces, pero a los hermanos de Corinto no les importaba. A mí, yo soy de Cristo, el otro decía yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Apolo. Y Pablo les dice en 1 Corintios en capítulo 1, dice, ¿acaso Cristo está dividido, hermano? No. Y aparte de ese problema, ya tenían también, pudiéramos decir, las agallas de criticar, hermano, la manera de cómo Pablo predicaba. ¿Ya? Hermano, no había otra iglesia. Usted lee en la Biblia, no había otra iglesia que le había criticado, hermano, a Pablo de la manera aún hasta como él predicaba, hermano. ¿Ok? ¿Les gusta hacer eso a ustedes, hermano? No seamos contaminados con este tipo de actitud que los hermanos de Corintios tenían, porque nada bueno nos va a llevar. Nosotros mismos estamos destruyéndonos en ese aspecto. ¿Ya? Pero en el capítulo 1, versículo 18 al 31, usted puede ver, hermano, aquí le daban duro, hermano, a la predicación de Pablo. ¿Ya? Otra de las cosas que pasaba dentro de la iglesia de Corinto, hermanos, era no solamente, ok, si no me gusta tu predicación, tampoco tú me gustas. ¿Me están a entender? Por ejemplo, si tú le dices a una persona, no me gusta cómo tú hablas, ¿qué mal estás diciendo? No me gustas tú, pues. ¿Ya? Entonces lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Los hermanos de Corintios, si no me gusta cómo usted predica, tampoco me gusta usted. ¿Ya? Entonces Pablo dijo, ¿quién crees que es Pablo, pues? No somos todos, pues, servidores de Cristo, dijo Pablo en el capítulo 3. ¿Ah? No somos colaboradores, pues, de Dios, así como ustedes. Ustedes son edificio de Dios, son labranza de Dios, y nosotros somos edificadores juntamente con los demás.
A ellos no les importó eso, hermano. ¿Ya? Entonces, si no me gusta cómo tú hablas, no me gusta cómo tú predicas y no me gustas tú, entonces voy a criticar todo lo que tú haces. ¿Me están a entender? Le criticaron al ministerio del apóstol Pablo, hermano. Y no solamente en el capítulo 4 usted puede ver Pablo defendiendo su ministerio, pero todo el capítulo, la segunda carta a los Corintios, Pablo está defendiendo su ministerio, hermano, de la gente, de los hermanos de la iglesia de Corinto. Yo te pregunto, hermano Edgar, ¿hubieras tú recibido el llamado del Señor para ser pastor de esa iglesia en Corinto? Le pensarías más de 10 veces, ¿no, bro? Si no me dan buen sueldo, yo no estoy ahí. ¿O no es así? De verdad, muchas veces eso, hermano, a veces es lo que le lanza a una persona, hermanos, a ocupar una posición. Pero muchas veces, por amor a la obra del Señor, muy pocos, hermano. ¿Ya? Y hay muy pocos que verdaderamente se entregan a la obra del Señor por el llamado que tienen, hermano. De verdad. Y cada uno de nosotros tenemos que entender eso. Si esa persona ha sido llamado por el Señor, tengo que respetar yo, pues, hermano. ¿O no es así? Tenemos que aprender a respetar. ¿Por qué? No por lo que es, no simplemente por lo que la persona está haciendo, hermano, pero también, hermano, porque somos personas que realmente el amor de Cristo está siendo formado. Y no solamente tengo que mostrar amor a ciertas personas, tengo que mostrar amor a todos. No es así, hermano. Nos duela o no nos duela lo que nos digan. ¿O no es así? Nos guste o no nos guste, hermano. De verdad. Entonces, yo hubiera pensado más de 10 veces también, hermano, ser pastor de la iglesia de Corinto, hermano. ¿Ya? Pero pensándolo muy bien, hermano, muchas veces nosotros podemos encontrarnos en una posición así como la de la iglesia de Corinto, donde estamos dispuestos siempre a dar a conocer nuestras opiniones, donde estamos primeramente dispuestos a hablar mal de otras personas, ¿ya? Donde a nosotros qué nos importa si dañamos a la iglesia o a la persona o a la familia, y voy a hablar mal, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿o no es así? ¿Ya? Y tratar de edificar la obra del Señor de esa manera, hermano, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ahí fue donde la enseñanza que nosotros aprendimos la semana pasada, que el Señor Jesús nos dio ahí en el libro de Mateo capítulo 7, acerca de que si nosotros vamos, escúcheme, si nosotros vamos a edificar la vida de otros, tenemos que tener primeramente cuidado con nuestra propia vida. ¿O no es así? Si usted va a ir a otra persona a hablar, pudiéramos decir, de la vida espiritual de otra persona, de tercera persona, usted se está posicionando en el lugar de juez. Como hemos enseñado, como hemos aprendido en el libro de 1 Corintios 4, ustedes no son jueces. ¿Quién es juez? Es Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en lugar de jueces y comenzamos a criticar la vida de otros, espiritualmente hablando, usted se está dando a entender, aunque no dice eso, usted está dando a entender que usted es más espiritual que ellos. ¿O no estamos ahí, hermano? ¿Ya? Usted es más espiritual y tratamos de solucionar problemas, hermanos, a nuestro estándar. No, debería ser diferente. Debe ser así, debería ser así. El problema que estaba ocurriendo en esta iglesia, hermano, era bien delicado. ¿Ya? La pregunta que nosotros hacemos, ¿cómo nosotros hubiéramos resuelto el problema? No, pues como dicen algunos, ¿no? Se tiene que decir directamente como Pablo dijo en el libro de capítulo 5. Pero no simplemente, hermanos, a veces hay que dirigirnos por lo que dice ciertos pasajes, hermano, pero también hay que verlo a la luz de toda la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, hermano. ¿Ok? La iglesia de Corintio, para terminar ahí con esta, y ahí es donde nos habíamos quedado la semana pasada, hermanos, esto, de que la iglesia de Corintio, hermanos, estos hermanos les gustaba enfocarse más, ¿ya? En la vida de otros, en las deficiencias de otros, que enfocarse en sus propias deficiencias, hermano. Como el Señor Jesús enseñó en el libro de Mateo, les gustaba ver la paja que estaba en el ojo del otro y no se daban cuenta del tronco que ellos tenían. ¿Ok, hermano? Entonces, antes de que nosotros vayamos a llamar la atención o hablemos mal o critiquemos la vida espiritual de otras personas, tú tienes que tener cuidado, hermano. ¿Ya? Aquel que quiere estar firme dice, mira que no caiga, hermano. ¿Ya? Dice, y no solamente Pablo enseña esto en el libro de 1 Corintios 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, si nosotros vamos a acercarnos a una persona
hablar de su situación espiritual, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar ayudar, hermanos, a esa persona, a edificar su vida, a solucionar ese problema. ¿Ya? ¿Pero en qué manera? Pues la Biblia nos enseña aquí, hermanos, de esa manera. ¿Ya? La primera cosa que nosotros queremos ver en esta tarde, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 5, hermanos, ya queremos ver primeramente el tipo de pecado que se encontraba dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál fue el tipo de pecado, hermanos? Pues ahí el versículo 1. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia ahí: de cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Dice en tu Biblia fornicación? ¿Sí o no? ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio, hermano. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Dales, pastor. No, ahorita vamos a ver, hermano, porque verdaderamente esto es la actitud que nosotros necesitamos rescatar cuando hablamos de ciertas cosas en la casa del Señor, o cuando tratamos nosotros de resolver situaciones así como esto. ¿Ya? Y no solamente puede ser esto, puede ser otro, cualquier tipo de situación, hermano, pero específicamente Pablo está hablando acerca de este problema que había aquí en la iglesia de Corintio, que era fornicación. Fornicación, hermano. Entonces, ¿el tipo de pecado cuál fue? Díganme todos. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué cosa fue? Fornicación. ¿Ya? Fornicación. Y el pecado de fornicación, pudiéramos decir, hermanos, ya es un acto que destruye, no edifica. Aunque a nuestra carne pudiéramos decir que nos deleita, a nuestra carne pudiéramos decir que se disfruta eso, hermano. Pero déjame decirles, de acuerdo a la palabra de Dios, fornicación, hermanos, destruye. ¿Ya? La fornicación roba el gozo. La fornicación roba la paz, hermanos, en la vida de una persona. Y no habrá paz y no habrá, hermanos, pudiéramos decir bendición del Señor hasta que nosotros no solucionemos ese problema. ¿Ya? Y la fornicación, no solamente encontramos, hermanos, pudiéramos decir en situaciones gentiles o situaciones como afuera, como estaba diciendo aquí Pablo, porque él hace referencia de los gentiles, hace referencia de la gente que no temía al Señor, que no tiene el conocimiento de Dios. Pero fornicación podemos encontrar también dentro de un edificio que nosotros llamamos iglesia. ¿Ya? ¿Hay situaciones así o no hay situaciones así? Si nos ponemos a pensar, sí hay, hermano. ¿Ya? Sí hay. Pero ahora, la situación es, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Qué pasos nosotros tenemos que dar, hermano, respecto a esto de lo que la palabra de Dios nos enseña? Pues primeramente dando a conocer a la persona, hermano, que la situación en la que ellos están viviendo no es correcto. La situación que ellos están tomando, hermanos, es, pudiéramos decir, abominable delante del Señor. ¿Ya? Haciéndole entender a la persona, no juzgando, mira lo que está haciendo, pecador, que caiga fuego y azufre del cielo, ¿no? Así nos gustaría. Somos como los apóstoles del Señor. Cuando se fueron, hermanos, a una ciudad, los apóstoles, Juan, los hijos del trueno, pues no, creo que Juan y Santiago, Juan y Jacobo, no les quisieron recibir a los apóstoles ni a Jesús en ese lugar. Entonces los hijos del trueno se acercaron igualito que ustedes, ¿no? Se acercaron al Señor Jesús: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y destruya toda esta ciudad. Hermano, somos como David. Somos como David. ¿Se recuerdan la historia de David? Cuando Natán, el profeta, comenzó a decir: hey, te cuento el chisme, eso nos encanta todo. Te cuento el chisme. Encontramos este hombre que agarró la ovejita de este otro hombre que era pobre, y en vez de que vaya a matar su oveja, que él tenía un montón ahí atrás en su huerta, ¿ya? La agarró de su oveja y le robó y le fue y le mató. Y antes que termine la historia, el chisme, hermanos, Natán, ¿cómo respondió David? ¿Se recuerdan ustedes la historia? A ver, alguien me diga, ¿cómo respondió David? ¿Ah? No, pues le estorbó rápido ya a Natán. No. Esto tiene que solucionarse. Igualito que usted. ¿Ya? Tenemos que solucionar este problema ahorita mismo. Ese hombre tiene que pagar. Ya está con la muerte. Mira, cómo nos aligeramos nosotros a decir cosas, a lanzar juicios contra otras personas cuando no eres tú. Cuando no eres tú. Pero cuando eres tú, soy débil, pues, pastor. Somos débiles.
Somos carne. No somos perfectos cuando eres tú. Pero cuando se trata de otro, no, pastor, disciplínenlo, sáquenlo de la iglesia, que se arrepienta delante de todo. Claro, pues, porque no eres tú. Porque no somos nosotros. ¿Ya? Nos lanzamos, hermano, nosotros a decir cosas que nuestra boca nos hace pecar, como dice Eclesiastés. No dejes que tu boca te haga pecar, dice la Biblia, hermano. ¿Ya? ¿Y qué le dijo Natán a David? Ups, se me chispoteó. Oh, bueno, pues no. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando usted apunta el dedo a otras personas. ¿Ya? Porque cuando nosotros apuntamos, así dicen los pastores, pues no sé si será cierto esto. Cuando tú apuntas con un dedo, dices 3 dedos están apuntándote a ti. Somos más culpables igual. Como dice en el libro de Romanos, tú que juzgas a los demás, haces tú lo mismo, te condenas a ti mismo. ¿O no es así? De verdad. Aunque nosotros no queremos reconocer, pero también nosotros tenemos debilidades, hermano. De repente tú no serás fornicario, pero serás chismoso. ¿O no es así? Hermano, es la misma cosa, hermano. Dice, oh, pecador, fornicario, pero tremendo chismoso. Su lengua no sabe dominar. Igual son. ¿O no es así? El mismo daño están causando dentro de la iglesia y dentro de la obra del Señor. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios te va a juzgar. Y muchos dicen, ¿y quién eres tú para que me juzgue? El único que me puede juzgar es Dios. ¿Y eso no te da miedo, hermano? ¿Ah? ¿No te da miedo eso? Discúlpeme. Si usted es una de esas personas que cree que ¿quién eres tú para que me juzgues? El único que me puede juzgar es Dios. Algún día vas a estar parado delante de Él. Tarde o temprano todos compareceremos al tribunal de Cristo, hermano. No importa quién sea, chino, blanco, negro, moreno, hermano, verde, lo que sea. Todos vamos a estar ahí y vamos a tener que comparecer delante de Él. Entonces, este pecado, Pablo, hermanos, no estaba, hermanos, apuntando simplemente por querer dañar, hermanos, a estas personas que estaban haciendo, que cometieron tal acto, como dice Pablo ahí. Sí, tenemos que resolver esa situación. En otras palabras, cada situación que sucede dentro de la obra del Señor tiene que tener una solución, hermano. Tenemos que buscar una manera, pero no es destruyendo la vida de esa persona, hermano. ¿Ok? Si sabemos muy bien la debilidad de otros, no es destruyendo la vida de esa persona, es edificándole, hermano. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Pero si sabemos de un pecado que es visible y que todo el mundo conoce, pues todo el mundo quiere apuntar ahí, todo el mundo quiere llevar ahí, porque está claro, ¿no? Como dicen, ¿no? La rueda que suena es la que más aceite quiere, pues, ¿no? Pero hay pecados que muchas veces no son como el que se nota aquí, hermano, de fornicación. Hay pecados muchas veces ocultos. Y los pecados ocultos, así como la de David, son los que causan muchas veces más destrucción dentro de la obra del Señor, hermano. ¿O no es así? De verdad. Sí, de repente sabemos de este hermano que está viviendo en pecado, de este otro hermano que está haciendo este, otro. Pero muchas veces lo que nosotros no vemos, ni sabemos, es muchas veces lo que está destruyendo la obra del Señor, hermano. ¿Ya? Y de todas esas cosas tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, hacer entender a personas que de repente tienen esta situación dentro de la obra del Señor? Pues diciéndoles a ellos, hermanos, la vida que ellos están llevando no agrada a Dios, pues, hermano. ¿Ya? Y tenemos que tener la manera de cómo hacerlo, hermano. ¿Ya? No nos tratemos de poner como jueces, sino como hermanos, como siervos, para edificar la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, nos enseña que Dios, cuando Él venga, Él va a juzgar al mundo de sus pecados, hermano. ¿O no dices? Sí, hermano. Tú tienes que ser claro con ellos y decirles, Dios va a venir cualquier momento, hermano. Cualquier momento. Puede ser hoy día, mañana, más tarde, o de aquí a 10 años, o de aquí a 20 años. Pero tienes que decirle, Cristo viene y te va a juzgar por esas cosas. Tenemos que hacerles entender eso. 1 Corintios capítulo 6, ahí mismo, hermanos, cerquita, cuando llegamos ahí vamos a estudiar más a fondo esto, pero mira lo que dice ahí en el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice la Biblia ahí, ¿no sabéis
que los injustos, ¿ya?, no heredarán el reino de Dios. ¿Saben eso ustedes, hermano? ¿Saben que los injustos no van a heredar el reino del Señor? Sí, pero mira lo que dice ahí Pablo también. Pero no hierres, no solamente los que hacen injusticia, pero dice la Biblia ahí, ni los fornicarios. ¿Por qué es importante para el Señor, hermano? En cualquier parte, en Colosenses, en el libro de Efesios, aquí en esta parte, en 1 Corintios, hermano, cuando Pablo va a enseñar, o cuando el Señor quiere que nosotros arreglemos, siempre Pablo va a mostrar primeramente, hermano, en la lista, está esta palabra: fornicación. Porque parece, hermanos, que esto a simple vista no destruye a nadie, ¿no? Pero aunque no quisiéramos reconocer, hermanos, sí nos está destruyendo por dentro. Nos destruye en nuestra relación personal con el Señor. ¿Qué más dice? Miren, y la lista, mira, en la categoría en que están ahí los fornicarios, dice ahí, a ver, mira, los fornicarios, mira, esta cosa, no. A ver, vamos a seguir leyendo, pues, hermano. ¿Qué dice también ahí? Los idólatras, pues. Los idólatras. Oh, tú que apuntas al fornicario, y tú tremendo idólatra, hermano. No te estoy diciendo que tú tienes una imagen y te arrodillas. No, hermano. Idólatra y un ídolo es toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios en tu vida, hermano. Tu trabajo, tu dinero, tu mujer, tus hijos, tu casa. Eso es un ídolo, hermano. No, mis hijos primero, luego viene cualquiera. ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? Ok, Dios dice, te voy a quitar tus hijos. Ahora, ¿quién es primero? Dios, hermanos, el Señor te puede quitar lo que tú tienes en un abrir y cerrar de ojos. Lo pasó con Job, pasó con Abraham, pasó con muchas personas, hermano. ¿Ya? ¿Y tú crees que no va a pasar con nosotros, hermano? Sí, puede pasar, hermano. Dice la Biblia ahí, no solamente los fornicarios, ustedes también, dicen ahí los idólatras. ¿Quiénes más? Los adúlteros, ahí está. Los que tienen sus escondiditos, en otras palabras. Otro, los afeminados. Mira, en esa lista está esto. Ya, a esos que les moja la canoa. Eso. ¿Ya? ¿Qué más? Los que se echan con varones. Espero que esto nunca llegue a suceder, hermano, dentro de nuestra iglesia. Pero ¿sabes qué? Si ha habido casos, hermano. Ha habido casos en que ha pasado esto. Hemos visto varias personas salir al frente a arrepentirse de sus pecados. No aquí, en otros ministerios, hermano. Que han confesado su pecado al Señor. Que tenían mujer y tenían hijos, pero clandestinamente tenían este estilo de vida, hermano. Por los dos lados disparaban. ¿Ya? ¿Me estoy dando a entender? No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que pasan en la iglesia y dicen, no, todo el mundo es... No, hermano. Hay que tener mucho cuidado de esas cosas. De repente en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos que nadie sabe, solamente Dios, hermano. ¿Ya? Solamente el Señor. ¿Qué más? Versículo 10. Los ladrones, pues, ahí está. De repente el hermano será fornicario, usted es un ladrón. Igualito. ¿O no es así, hermano? Entonces, antes de apuntar a alguien, tenemos que fijar primeramente cuál es nuestra debilidad, hermano. ¿Me están dando a entender? Vamos a tener más cuidado en llamar la atención. Los avaros, ¿quiénes son aquellos avaros? Los avaros son aquellas personas que todo quieren para ellos, hermano. Todo es para mí. Todo es mío. Nada es tuyo. ¿Quién más están ahí? Los borrachos. Les apuntamos a los borrachitos, hermano. Van a ir al infierno, que lo. Pero tú, un maldiciente. Ahí está, como dice, un maldiciente, hermano. ¿Qué más? Estafadores. Y hay una lista, hermano, más grande, hermano, en el libro de Colosenses, en el libro de Efesios. Y la Biblia dice ahí, todos los que hacen esto, dicen, no heredarán el reino de Dios. Y ¿sabes qué es lo que me gusta a mí, hermano? Y que me hace mostrar de que verdaderamente yo tengo que tener cuidado de cómo yo llamo la atención a una persona o hablo de otra persona, de la debilidad espiritual de otra persona, de lo que me muestra el versículo 11. Yo debo de dar gracias a Dios, hermano, todos los días,
de que Él me ha cambiado. Dice la Biblia ahí, esto eran ustedes algún día. ¿O no? Ay, ¿te has olvidado de dónde Dios te ha sacado, hermano? Por eso te gusta hablar, hermano. Por eso te gusta criticar. Por esto les gusta a ustedes, hermano, enfocarse, porque te has olvidado de cuántas cosas Dios te ha librado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque eso usted también era anteriormente. ¿O no es así? Tenemos hijos por todos lados. Nuestra vida es clandestino cuando nosotros ni siquiera conocíamos al Señor, hermano. ¿Te has olvidado ya de eso? Nos olvidamos, hermano, de cómo vivíamos anteriormente, hablando mal de todo el mundo. Te has olvidado, hermano, de cuántas cosas Dios te ha librado durante... Hermano, te has olvidado de esas cosas. La Biblia nos enseña, eso eran ustedes también. Pero mira lo que nos dice la Biblia. Pero ahora ya soy lavados, hermano. Gloria a Dios por eso. Amén. No están convencidos. Ahora son lavados, dice, haber sido santificados, apartados y haber sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, hermano. ¿Ves? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. La única cosa que nosotros necesitamos hacer es presentar la palabra de Dios. Y con amor exhortarles y decirles, hermano, la vida que usted está llevando no está correcta. No estoy siendo juez. Simplemente estoy diciendo, hermano, yo también era así, rebelde a las palabras del Señor. Pero por amor a ustedes y por amor al Señor les digo, arreglen su situación delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque si Cristo viene hoy, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Miren lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y los hechiceros, están ahí mismo. Los idólatras y todos los mentirosos. Hermano, ¿tú piensas que un fornicario es menos pecador que un mentiroso? ¿O más pecador que un mentiroso? Están igualito, hermano. Si usted es un mentiroso, hermano, que le gusta mentir, usted no es más o mejor que uno que está fornicando, hermano. Usted es igual. Dice la Biblia ahí, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda, hermano. ¿Tú piensas que con la muerte acaba todo? Pues bueno, pues a ver, suicídate. A ver, quítate la vida. La Biblia nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso viene el juicio, hermano. El juicio de Dios. Y cuando viene el juicio de Dios, Él va a juzgarnos de todas nuestras obras que nosotros hemos hecho. Y la muerte segunda va a ser lanzarnos al lago eterno, hermano, que arde, dice, con fuego y azufre. Eso va a ser la muerte segunda, hermano. ¿Dónde? Donde el gusano, hermano, muere, hermano. Intensamente. El fuego, hermanos, consumiéndote por toda la eternidad, hermano. ¿Eso dan a entender lo que les digo a ustedes? Los mentirosillos van a estar ahí, hermano. Los hechiceros van a estar ahí. Todos los que no quisiéramos hacer justicia, hermano, delante de Dios, vamos a estar ahí. Por eso es importante, hermanos, que examinemos nuestra vida y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Corrige mi vida. Ayúdame a ver las riquezas que hay en tu palabra para que yo también pueda vivir de acuerdo a lo que está escrito. Hermano, este pecado que estaba ahí, hermanos, en la iglesia de Corinto fue muy delicado, hermano, porque no solamente fue por fornicación, hermano, mira lo que dice la Biblia ahí, tanto que algunos tienen la mujer de su papá. Hermano, estaba viviendo con la mujer de su papá. Qué asco, ¿no, hermano? Qué abominable, ¿no, hermano? Pero es igualito que un mentiroso. Es igualito que uno que habla falso testimonio también de su hermano con otra persona. Igual. Te aborrece, por ejemplo, cuando tú escuchas de una persona que, este hombre de mayor edad dice que le ha abusado a esta niña. Hermano, eso es abominación a nuestros oídos, hermano. ¿O no es así? Cuando escuchas y ves ese tipo de noticias, hermano, te da ganas no sé, en tu interior de vomitar, hermano, porque tanta maldad, hermanos, dentro del mundo. Pero es igual que un chismoso, hermano. Es igual que un mentiroso. Nos debería también de repugnar cuando vemos mentirosos, hermano. Nos debería de repugnar cuando vemos una persona que está, hermanos, criticando a otros. Nos debería, hermano. Debería, y deberíamos
nosotros arrepentirnos si nosotros estamos practicando tales cosas, hermano. ¿O no es así? De verdad, hermano, debería. Entonces, ¿cómo debería de ser la actitud? La actitud, ¿cómo fue la actitud de estos hermanos? Increíble, hermano. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo ahí en esta iglesia. Yo creo que vamos a terminar aquí. Quiero que vayan al libro de Juan. Hermano, aquí el Señor nos enseña tantas cosas en su palabra que algunos verdaderamente pudiéramos tomar esta actitud fariseísta, hermanos, de comenzar a criticar a muchos y no darnos cuenta de las cosas que nosotros a veces estamos fallando. Si vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos. Ya, Juan, capítulo 8. Quiero mostrarte ahí de lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 8. Quiero que veas, hermano, algo ahí. Quiero que notes esta historia y aprendas, hermano. Apliques tú esto a cualquier circunstancia y situación en tu vida, ya sea tuya o de otras personas, hermano. ¿Ok? Quiero que aprendas algo aquí. Capítulo 8, ¿lo tienen? Versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Él le gustaba ir al monte de los olivos, ¿para qué? No para comer olivos, hermano, sino para orar. ¿Ya? Le gustaba hacer eso al Señor. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, hermano, se escribe y fariseos, hermano. Como nos gustaría que el Señor se los lleve ya de una vez, ¿no, hermano? No tienen que estar ahí. El Señor dice, no los arranques, que crezca juntamente con el trigo. Yo cuando vengo los voy a cosechar. ¿Ya? Miren lo que dice en el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Noten esto, hermano, ahí. A una mujer sorprendida en adulterio, hermano. Y poniéndola en medio, como muchos lo hacemos. Mira, pastor, yo he escuchado esto. Mira, esto, ¿qué se debe hacer, pastor, referente a esto? Ahí está, versículo 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. ¿Qué cosa? En el acto mismo del adulterio. Oye, estos fariseos no tenían vida, ¿no? ¿Tenían o no tenían vida? ¿A qué se dedicaban ellos? Dígame, ahí está en la Biblia. ¿A qué se dedicaban ellos? Supuestamente enseñar la ley del Señor, hermano. ¿Ves eso tú ahí? No. ¿Qué es lo que tú notas, hermano, ahí? Rapidísimo uno puede notar ahí. Nosotros lo hemos encontrado en el pleno acto del adulterio. Oye, hermano, estos andaban siguiendo a la gente, ¿no? Hermano, de cómo han sabido que esta mujer estaba en el pleno acto del adulterio. Hoy no tienes trabajo que hacer, no tienes familia que mantener, no tienes hijos para que vayas tú también a enseñarles a ellos. ¿Por qué estás viendo los míos? ¿Ah? No tienes marido que dar de atender. ¿Y por qué estás enfocándote en el mío? ¿Ah? No tienes vida tú para enfocarte en tu propia vida. ¿Por qué te enfocas tú en el mío? Igualito que los fariseos, hermano. A ver, como el gavilán estamos aquí. ¿Quién cae primero? Para darle duro. No es así. Hermano, increíble. Eso no debe de ser la actitud de una iglesia, hermano. Seguimos leyendo. Y sacan la Biblia, hermano. Increíble. Serio, te sacan la Biblia, pastor. Mira, así se debe de hacer este tipo de personas, pastor. No, mira lo que dice en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Claro, de una vez saca la más piedra más grande. Eso es lo que muelen ajo. Saca para apedrear a esta mujer. Listos para hacer y cumplir la palabra de Dios, hermano, en la vida de otra persona. Pero si se tratara de tu hija, si se tratara de tu mujer, ¿hicieras tú lo mismo? Algunos dicen, sí, que se la lleven de una vez. ¿No? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Versículo 6, más esto decían tentándole. Ese es el único propósito por el cual muchas personas vienen a otras personas a hablar mal de otras personas. Ese es el diablo. Ese es el diablo, hermano. No te quieren ver feliz. No quieren ver la imagen de Cristo moldearse en tu vida, hermano. Y te quieren ver en el piso.
¿Ya? Destruir. Esto decían tentándole para acusarle, para poder acusarle, pero Jesús inclinándose al suelo. Muy inteligente el Señor Jesús. Escribía en tierra. ¿Qué escribía el Señor Jesús? No sabemos. Algún día le vamos a preguntar. 7. Y como insistieran en preguntarle, también, y siguen, hermano. Hermano, ¿hasta cuándo, hermano? Seguimos en la misma página, como dicen algunos, disculpando la palabra. ¿Ya? Deja ya, hermano, eso. Vaya a cuidar a su mujer. Vaya a atender a su marido. Vaya a trabajar. Vaya. ¿No tienen vida ustedes, hermano? Ocúpense ustedes en su propia salvación. En otras palabras, estaba tratando de decir aquí el Señor. Mira, ahí dice ahí, como si insistieran preguntándole, Él se enderezó y les dijo ahí, el que de ustedes no tiene pecado, pues que lance la primera piedra. Dale duro. A ver pues, ¿has hecho algo terrible en tu vida tú también, hermano? Aquí nadie, aquí pudiera decir, ¿sabes que no? Yo no he matado ni una mosca, pastor. Yo sí he sido santo todo el tiempo. No, hermano. Todos tenemos nuestro demonio dentro, hermano, escondido. Todos sabemos con qué lado de pie cojeamos, hermano. Tenemos que fijarnos bien en eso. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, sí. Cuando una persona viene y te cuenta cosas de otra persona y cuando tú lo confrontas y le dices, vamos a ver, pues, si esto es cierto. Oh, no, mira, que el otro. Acusados por su conciencia, dice la Biblia, salían el uno al otro, comenzando mira, esto no simplemente es cuestión, hermano, de personas de cierta edad. No, dice la Biblia ahí, viejos y niños. Cuando un niño ve de un viejo actuando de esa manera, igualito aprende, hermano. Todos comenzamos a juzgar. No demos ese mal ejemplo también a nuestras futuras generaciones. Versículo 9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, esto es lo que usted tiene que entender. Mientras otros te juzguen, mientras otros hablen mal de ti, Jesús está ahí contigo. A mí me encanta eso. Mientras otras personas están lanzando piedras contra uno, hermano, flechas, arpón con veneno en la puntita, hermano, para morirnos como changos. ¿Ya? Jesús está ahí conmigo, hermano. Jesús está ahí conmigo. ¿Para qué? Para también darme duro y criticarme como mis criticones están haciendo. No, versículo 10 dijo, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino qué cosa la mujer, dice, le dijo esto. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te están hablando? La Biblia dice ahí, ¿ninguno te ha condenado? Ella dijo, ninguno, Señor. Esto es la actitud que usted debe de tomar. Aprenda esto, subráyelo, píntelo, póngale, hermano, ahí entre paréntesis, mándalo a imprimir y póngalo ahí en su baño y lea esto, hermano. Esto es la actitud que todos nosotros tenemos que tener frente a las debilidades espirituales de otras personas. ¿Cuál? El Señor le dijo, Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Pero sí una cosa te voy a decir. Vete. Pero trata de solucionar ese problema que tienes. ¿Ya? Vete. Arregla cuentas con Dios. Vete. Sal de este lugar. Y no peques más. Wow, hermano. Mira, ¿cómo edificamos más la vida de una persona para cambiar que tú, pecándole ahí, hermanos, como un alcohol a la herida, hermano? ¿Me estoy dando a entender? Tengamos la actitud de Jesús. A que nosotros podamos traer a una persona, hermano, del error de su camino, para que esa persona entienda, hermano, su causa, su debilidad, su problema. Tienes que hablar con esa persona, no criticar, no hablar mal de él, no juzgarle, hermano. Si tú tienes algo contra alguien, ve y dile en su cara a esa persona, pues, hermano. Si tú sabes algo de alguien, ve y háblale. Hermano, tengo algo contra ti. Hermano, no me gusta tu barriguita. Hermano, no me gusta tu aliento. Hermano, no me gusta cómo tú te ríes. Hermano, no me gusta cómo tú te bañas. No me gusta cómo tú hueles. No me gusta cómo tú te vistes. Hermano, hay tantas cosas dentro de la iglesia que no nos gusta nada de nadie, hermano.
Ve y dile al hermano. Esto es la actitud. ¿Por qué, hermano? ¿Qué hacemos cuando tomamos esa actitud? Último y nos vamos a dormir. Santiago 5 y nos vamos, hermano. ¿Ya? Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago no solamente habla de la lengua, pero también habla, hermanos, de nuestra actitud. ¿Ya? La actitud que debemos de tener frente a aquellas personas que nosotros queremos ganar para Cristo. Que sabemos que están andando mal, pero queremos ayudarles en el camino del Señor. Santiago, ¿listo? Versículo 19. Dice la Biblia ahí, hermanos, si alguno de entre ustedes pues, se ha extraviado de la verdad, no quiere escuchar, no quiere someterse, dice la Biblia ahí, y alguno le hace volver. ¿En qué manera? En la manera en que Jesús hizo volver, hermano, a la mujer adúltera. No condenándola, hermano, sino en qué manera. Versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice la Biblia ahí, salvará de muerte un alma, y usted va a cubrir multitud de pecados, hermano. ¿Por qué? Porque condenando y juzgando, ¿qué es lo que la persona puede ganar uno, hermano? Rebeldía, odio. Cuando tú vas y lo apuntas y le dices este que el otro, la persona no, se va a hacer más rebelde, no va a querer escuchar, te va a odiar más, hermano, que cuando tú te acercas y le dices, hermano, yo te amo en el amor del Señor, quiero que tú escuches la voz de Dios y arregles tu situación delante de Él. Eso es exhortación, hermano. Exhortación no simplemente es viniendo a decirle al hermano y gritándole qué es lo que está haciendo mal. Exhortación es tú mostrándole el camino por donde debe de ir, hermano. Muchas veces nos gusta apuntar, pero no sabemos cómo ayudarle a esa persona. Y le dejamos ahí herido. Le damos, mira, venimos aquí y le damos, ¡bam, bam, bam, bam! 4 balazos y le dejamos ahí herido, hermano. ¿O no es así? Hermano, en vez de ayudarle y agarrarle como el buen samaritano y llevarle a donde debe de estar, hermano. ¿O no es así, hermano? Debería de ser así nuestra actitud. Pero estos hermanos de Corintios les entraba por un lado, ya a ellos les valía, hermano, lo que el apóstol Pablo enseñaba a través de sus palabras. ¿Cómo debería de ser nuestra actitud, hermano? ¿Cuál fue la actitud de estos hermanos? Bueno, el próximo estudio vamos a ver, hermano. Ya. Pablo les dijo con amor lo que deberían de hacer, pero ellos reaccionaron en una manera que no deberían de haber reaccionado, hermano. La pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿cómo van a reaccionar ustedes? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a las cosas que nosotros hacemos, escuchamos, vemos? ¿Vamos a condenar? ¿Vamos a juzgar? ¿O vamos a edificar? ¿O vamos a amar? ¿O vamos a orar? La Biblia dice ahí, confesaos, ahí mismo en el Santiago, confesaos las ofensas los unos a los otros, hermano. En otra parte la Biblia dice, oren los unos por los otros. ¿Cómo van a conocer que son mis discípulos? Dijo el Señor, por el amor que se tienen el uno al otro, hermano. ¿O no es así? Y amor no es condenando, hermano. Y amor no es apuntando el dedo. Amor es orando por ellos y diciéndoles, hermano, esto es el camino, la verdad. El único que puede salvarlos de ahí es Cristo, no nosotros, hermano. No nos convirtamos en Espíritu Santo nosotros. No nos convirtamos en jueces nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque tanto a usted y a mí nos juzgará el Señor. Thank you for watching. Hasta la próxima. Thank you for watching and see you soon. Gracias por su atención. Los esperamos para la próxima.